La bella ciudad de Constantinopla, la más culta y grande de Europa, capital del Imperio Romano de Oriente, sede de la Iglesia Ortodoxa y único puente seguro para comerciar entre Oriente y Occidente, hasta que dejó de serlo. La caída de Constantinopla a manos de los turcos otomanos durante el siglo XV le había abierto las puertas de Europa a una nueva religión, el Islam, haciéndole especialmente difícil a los comerciantes cristianos vender sus mercancías en Asia, y dejándolos sin poder comprar ramen y peluches de Hatsune Miku. Lo bueno es que cuando pasó esto, los portugueses llevaban bastante tiempo formando buenos marineros. Ya para 1453 estaban buscando rutas alternativas para llegar a Asia. Además, 39 años después, Colón pensó: el mundo es redondo, según mis cálculos es más pequeño de lo que creemos, así que no sería una locura pensar que puedo llegar a la India navegando directamente desde Castilla. Sí, eso voy a hacer. Y lo hizo, pero no llegó a la India. Colón descubrió un nuevo continente que sería el protagonista de la historia durante los 2 siglos siguientes, y así es como llegamos al siglo XVI. Con el Islam europeo circunscrito a la península de los Balcanes, España y Portugal repartiéndose al Nuevo Mundo, y el centro-occidente europeo siendo completamente católico sin necesidad de que estallara un conflicto religioso. Hola Martín Lutero, fraile católico agustino nacido en Sajonia, actual Alemania. ¿Viniste a decirnos una cosa? No una cosa. 95. Esta introducción hubiese quedado genial para un guión sobre la Reforma Protestante, pero ese no es el tema central de este video, así que esa parte vamos a resumirla rápido. El protestantismo se extendería por toda Europa, no solo en su variante luterana, sino también en la calvinista y otra cantidad de denominaciones que irían surgiendo con el tiempo. Lo más probable, por los tiempos que corren, es que la mayoría de ustedes sean agnósticos, ateos o católicos no practicantes, que en la práctica es ser ateo, pero yo no voy a juzgar como cada quien vive su religión. O sea, eso es problema entre ustedes y Dios, porque a mí también me molesta cuando me juzgan a mí. Pero bueno, lo más probable es que la religión de tu prójimo y de la gente que te gobierna no te importe en lo más mínimo. Pero antes la gente tenía preocupaciones mucho más trascendentales que estar pendientes de lo que hacen las exnovias de Anuel. Así que si tú eras católico, querías vivir rodeado de otros católicos y ser gobernado por otros católicos. O sea, si crees que la gente de otras religiones está condenando su alma, ¿por qué vas a querer vivir cerca de ellos? Al expandirse tan rápido la reforma por todo el continente gracias a cosas como la imprenta, de pronto familias enteras se vieron separadas por asuntos religiosos y en algunas regiones de Europa el protestantismo empezó a ser mayoría, estallando en 1524 la guerra de los campesinos alemanes dentro del Sacro Imperio Romano Germánico, iniciando así las guerras de religión. Son una gran cantidad de guerras y muchas de ellas me darían para hacer hasta 2 o 3 videos, así que nuevamente no vamos a profundizar en eso aquí. Lo importante para el propósito que hoy nos trae acá es que las guerras de religión se extenderían por toda Europa en forma de guerras civiles, luego guerras entre países protestantes contra países católicos, luego más guerras civiles y luego guerras entre reyes autoritarios con la misma religión que simplemente tenían la intención de acumular más poder y territorio. Tal es el caso del rey Luis XIII, mientras más gobierna más lo obedecen, cuyo primer ministro fue el cardenal Richelieu, un hombre que consideraba que Francia debía vivir en estado de guerra permanente con sus vecinos para incrementar sus posesiones territoriales, en contraposición a Ana de Austria, esposa de Luis XIII y por lo tanto reina de Francia, que abogaba por la paz. Además de eso, Ana era española, así que como Francia y España eran rivales en ese momento, los nobles se esforzaban en mantenerla alejada de todos los asuntos públicos y del rey, una de las razones por las que se tardaron 23 años en concebir a su primer hijo, a quien recibieron como un regalo de Dios, por lo que fue nombrado Luis Diosdado de Borbón, quien posteriormente se convertiría en un rey y sería conocido como Luis XIV. Sí, el nombre completo del protagonista de este video es Luis Diosdado. Luis XII más uno y su primer ministro se dedicaron a reducir los derechos feudales para centralizar la mayor cantidad de poder en la figura del monarca. Pero pasa que la gente viene al mundo por un tiempo limitado, y en 1642 el del cardenal Richelieu llegó a su límite. No sin antes señalar en su lecho de muerte al cardenal Mazarino y decir: él será mi sucesor. Un año después moriría Luis VII más 6. 7 más 6. Exactamente. Ascendiendo al trono Luis Diosdado con apenas 5 años y dando inicio al reinado comprobable más largo de toda la historia, incluso más largo que el de Isabel II de Inglaterra. Pero los franceses no son estúpidos y tampoco lo eran en ese momento. Obviamente no puedes poner a un niño de 5 años a reinar. Así que Ana de Austria quedó como regente hasta que Luis XIV tuviera las capacidades suficientes para gobernar. Ana se entendió tan bien con Mazarino que hay gente que incluso afirma que tuvieron una relación amorosa. En 1648 se firmaba la Paz de Westfalia y se pone fin a la gran mayoría de conflictos religiosos en Europa, a excepción de la guerra nórdica entre Suecia y Polonia y la guerra de los 3 reinos entre Inglaterra, Escocia e Irlanda. Aunque igual Francia y España seguían
entrarían en guerra porque Mazarino entendía que debía continuar la política iniciada por su antecesor. El mismo año estalló en Francia una serie de insurrecciones conocidas como la Fronda, contra la creciente autoridad de la monarquía francesa durante los dos últimos reinados y por la difícil situación financiera tras la guerra de los 30 años que enfrentaría a todo este montón de gente. Mazarino logró separar a los líderes de la Fronda, ganándolos a favor del rey y eliminando a los que quedaban. Para ese momento, Luis Diosdado tenía 10 años. En uno de los episodios de la revuelta, los parisinos entrarían en el palacio y llegarían hasta la alcoba real, donde se quedaron mirando a Luis XIV que se estaba haciendo el dormido. Después de un rato decidieron irse sin hacerle nada al niño. Esto obligó a la regente a tomar al niño rey y esconderse con él a las afueras de París por su seguridad en un palacio que había sido construido hace siglos por Carlos V de Francia. Carlos V también tuvo que sufrir distintas revueltas durante su reinado, levantando este palacio para irse a vivir ahí con todos los nobles y tenerlos vigilados más de cerca. Esa información la guardaría en su cabeza Luis Diosdado para ponerla en práctica unas décadas más tarde. La Fronda terminaría en 1653, cuando nuestro protagonista tenía 15 años y ya le tocaba gobernar. Pero decidió dejar que Mazarino siguiera haciendo su trabajo hasta que muriera, firmando este hombre la paz de los Pirineos, que sellaría el fin de la guerra franco-española en 1659 y muriendo 2 años más tarde. Ahora sí, Luis Diosdado era propiamente rey poco antes de cumplir los 21 años, apoyándose en Colbert, quien sería uno de sus principales ministros. El tratado de paz entre España y Francia cambió el balance de poderes. Primero se fijó la frontera entre ambos países, que sigue siendo exactamente la misma a día de hoy con todas sus particularidades, como la isla de los Faisanes, que 6 meses al año pertenece a España y 6 meses pertenece a Francia. Este último país también tendría que ceder territorios en las Provincias Unidas de los Países Bajos y en el Rosellón. Además, Luis XIV se casó con María Teresa de Austria de los Habsburgo españoles, e hija del rey Felipe IV, que era el tío de Luis XIV. Los monarcas y el incesto. Siendo rey, estando casado y habiendo salido victorioso de una guerra hace un par de años, Luis Diosdado recordó la experiencia de su infancia y la historia de su tatarabuelo, lo que lo llevó a fijarse en un pabellón de caza que su padre había construido a las afueras de París, modificándolo y ampliándolo hasta convertirlo en lo que hoy conocemos como el Palacio de Versalles, que seguiría siendo modificado por otros reyes de Francia y por Napoleón I, pero nos estamos adelantando mucho. Felipe IV de España, tío y suegro de Luis XIV, muere en 1665. El hijo de su segunda esposa, o sea, el medio hermano de la esposa de Luis Diosdado, asciende al trono como Carlos II de España. Ahí fue cuando Luis XIV reclamó el territorio de Brabante en los Países Bajos, gobernados hasta ese momento por el rey de España, porque según él, estos debía heredarlo su esposa María Teresa, media hermana mayor de Carlos II. Estas reclamaciones iniciarían la Guerra de Devolución de 1667, que terminaría el año siguiente teniendo como resultado una victoria francesa. En 1670, Francia firmaría un tratado con Inglaterra para sellar una alianza, declarándole ambos la guerra a las Provincias Unidas en 1672, terminando esta en 1678 teniendo como resultado, obviamente, la victoria francesa y más territorios para Luis XIV, que continuó agrandando su ejército, ocupando Alsacia en 1681 con el objetivo de expandir las fronteras de Francia hasta una posición donde fueran más fáciles de defender, o hasta el río Rin, que es lo mismo. Y aquí entramos en la década de los 80, donde inicia verdaderamente el mito del rey sol absolutista, y donde parece que empiezan a usar pelucas tipo Brian May. El poder francés sobre Europa había aumentado considerablemente. Todos los príncipes europeos comienzan a imitar el modelo francés. Las colonias de Francia se multiplicaron en América, África y Asia, siendo las más destacadas Quebec, Haití, colonias en la India, la presencia de jesuitas franceses en la corte manchú de China y la cuenca del río Mississippi, reclamada por Francia en 1682 y llamada Luisiana en honor a Luis XIV. Ese mismo año, pero en el continente, Versalles estaba listo. Así que el rey se llevó a la alta nobleza y a toda su corte a vivir en el palacio junto a él para tenerlos vigilados más de cerca y así aumentar su poder. También fue por esta época cuando adoptó la costumbre de despertar 2 veces en la mañana. La primera la hacía antes de que saliera el sol y saludaba a los que él había permitido dormir a los pies de su cama. Ahí se vestía, se arreglaba, se ponía una peluca e iba a saludar a todo el mundo justo cuando salía el sol. De ahí el apodo de Rey Sol. Una cosa bastante nefasta de la Revolución Francesa que veremos en el segundo video de esta serie es la gran cantidad de atrocidades que se cometieron contra la Iglesia Católica. Pero al contrario de la creencia popular, esto no tiene su origen dentro del liberalismo, sino en una cosa que empezó a hacer Luis XIV durante su reinado: la deslegitimación del papado. La gente concibe el medievo como una etapa en la que la Iglesia Católica y la nobleza estaban juntas para oprimir al pueblo como si fuera una conspiración. Pero esto no era tan así. La Iglesia y el Estado no eran una misma cosa, eran contrapesos.
Había una especie de limitación circular del poder en la que el Papa no podía hacer lo que le diera la gana porque los reyes locales le iban a parar sus planes, y a su vez el rey tampoco podía hacer lo que le diera la gana porque el Papa podía utilizar ejércitos de otros reyes para intervenir, o incluso deponerlo. El orden no era perfecto, claramente, pero existía, había contrapesos. De hecho, lo más cercano que había a una democracia participativa era cuando los ciudadanos se reunían a contarle sus inquietudes y sus problemas al cura, y este iba en representación de su comuna o de su pueblo a contarle las cosas al rey, o al noble en cuestión que ejerciera autoridad sobre esa provincia. Bueno, Luis XIV acabó con todo esto. Durante su reinado reforzó el galicanismo, una doctrina que limitaba el poder papal en Francia y proclamaba que él tenía tanta autoridad dentro de la Iglesia Católica en su país como el propio Papa, rompiendo el equilibrio de poderes del que hablé. Ya los reyes de Francia no podían ser depuestos por la Iglesia y no estaban obligados a obedecerla a la hora de decidir sobre asuntos terrenales. Los súbditos del rey tampoco podían ser absueltos por la Iglesia de sus juramentos de lealtad. Y luego, cada decreto del Papa, para ser válido en Francia, tenía que pasar por la aprobación del rey. De aquí también es de donde sale eso del derecho divino de los reyes. A partir de este momento, los monarcas ocupan el trono porque, según ellos, Dios Padre así lo quiso. En cuanto a los nobles, al sacarlos de su territorio y meterlos en Versalles, se les reducía muchísimo la capacidad para conspirar contra el rey, y también se les obligó a renunciar al derecho de poner impuestos para pasar por su territorio. Pero, ¿cómo metes en el mismo sitio a todo ese montón de gente a la que claramente les estás quitando poder sin que intenten desvivirte? Manteniéndolos distraídos con fiestas carísimas. Cosa que en ese momento no se notaba porque Francia era la mayor potencia del continente y tenía sus finanzas bien organizadas gracias a Colbert. Pero sí, pagar esas fiestas era muy costoso, y eso se notaría al final del siglo siguiente, solo que las consecuencias las terminarían pagando Luis XVI y su esposa María Antonieta. Una de las cosas más icónicas de este periodo es el nacimiento de esa figura del monarca absoluto ostentoso. Antes de Luis XIV, los reyes vestían y se hacían pintar de una manera mucho más sobria y vivían en palacios más modestos, o bueno, tan modesto como lo puede ser un palacio. Sería con este señor que nacería la imagen que tenemos del rey todopoderoso que vive en un palacio gigante con todos sus nobles, un jardín enorme, y usa ropas que honestamente son ridículas, pero eran señal de estatus porque en ese momento eran muy caras y difíciles de conseguir. Algo más o menos equivalente a los zapatos Balenciaga en nuestra época. Por cierto, al ser Francia el gran hegemón de la época, este hombre puso a toda la intelectualidad europea a hablar francés. A Luis XIV le debemos el hecho de que aún hoy el francés siga siendo el idioma de la diplomacia. Ahora vámonos un poco al sur. ¿Te acuerdas de Carlos II, el cuñado de Luis Diosdado, que era rey de España? Bueno, Carlos está muy enfermo y resulta que no pudo engendrar un hijo con ninguna de sus dos esposas. Algunos querían que el sucesor fuera un sobrino nieto de Carlos II llamado José Fernando de Baviera, también un Habsburgo, pero a cambio de aceptar esto, los demás contendientes viables pedirían concesiones territoriales, y aquí es cuando Luis XIV pide tierras en Italia, una parte de los Países Bajos y Guipúzcoa, que a los venezolanos les debe sonar de algo. A Carlos II no le gustó mucho eso de que se estuviesen repartiendo su reino en su cara, y dijo que no, que José Fernando heredaba todo. Pero no pudo heredar nada porque le dio viruela en 1699 y pasó lo que uno se imagina que pasaría si le da cualquier cosa en 1699. El principal candidato ahora era el archiduque Carlos, hijo de Leopoldo I de Bélgica, así que Luis Diosdado por alguna razón propuso otro tratado de repartición que a Carlos II tampoco le gustó. ¿Pero qué tiene que ver Luis XIV con todo el problema sucesorio español? Mucho, muchísimo, tiene mucho que ver. Luis Diosdado estaba casado con la hermana de Carlitos con la que tuvo 5 hijos. El mayor era el Gran Delfín, así se llamaban los príncipes de Francia, ok, yo no le puse ese nombre. Luis de Francia, que podía heredar el trono español, pero estaba destinado a heredar el trono francés por ser el mayor. Él también tuvo un hijo llamado Luis, el pequeño Delfín, que también podía ser rey de España por estar emparentado con el rey moribundo, pero también estaba destinado a heredar el trono francés luego de su padre. El que no iba a heredar nada era su hermano Felipe, y bueno, su otro hermano Carlos tampoco, pero no es relevante para esta historia. Que estaba igual de emparentado que él con Carlos II, y por eso Luis XIV demandaba tierras para no terminar montando a su nieto en el trono español. Pero las cosas le salieron al revés. Carlitos no estaba muy dispuesto a ceder 1 milímetro cuadrado de su imperio, así que prefirió dejarle la corona a Felipe V para que Luis XIV se convirtiera en un defensor de la integridad territorial de España. Y así fue. En el año 1700, Carlos II se despide de este mundo y Felipe V es coronado rey de España en el Palacio de Versalles, poniendo fin a casi 200 años de reinado de los Habsburgos sobre territorio español y siendo el primer Borbón en sentarse en ese trono. Casa real que, por cierto, aún reina en España. Como anécdota, Luis XIV mandó a pintar un cuadro de sí mismo para regalárselo a su nieto cuando partiera a Madrid, pero el cuadro le gustó tanto que decidió quedárselo en Versalles y se ha vuelto la pintura más famosa del monarca. Esto encendió las alarmas en toda Europa porque Francia rompió el equilibrio de poder
poderes. Podías ser una superpotencia, podías poner a todo el mundo a hablar francés, podías hacer lo que te diera la gana con los nobles de tu país, podías extender el absolutismo al resto del continente, puedes hacer lo que tú quieras, pero no mandar a tu nieto a ser la cabeza de lo que en ese momento era el imperio más grande del mundo y que había sido tu rival desde hace 200 años. Es como si desde 1823 dos potencias se vivieran pegando tiros entre ellas y de repente hoy se vuelven aliadas. Totalmente inconcebible. Para ponerlo en el contexto actual, hoy tenemos a 4 grandes superpotencias: China, Rusia, Estados Unidos y la Unión Europea si la tomamos como un ente completo. Bueno, esto es el equivalente a que mañana amanezca y el presidente de Rusia deje de ser Putin y empiece a ser el nieto de Biden. Y ahora los dos países que han sido rivales prácticamente desde la revolución bolchevique se vuelvan aliados inseparables. Anticipándose al conflicto, Luis XIV mandó tropas francesas a los Países Bajos españoles para evitar que el Sacro Imperio lo tomara. Después de 200 años siendo aliados del Sacro Imperio y enemigos de Francia, los españoles cambiaron completamente el asunto de un día para otro. Era la primera vez que había dos Borbones gobernando en Europa al mismo tiempo y en dos reinos distintos. Luis Diosdado le pidió a su nieto que le diera el monopolio exclusivo de cierto tipo de comercios en América, porque así funcionaban las cosas antes. Los monarcas otorgaban privilegios a dedo a una sola compañía para hacer lo que le diera la gana. Lo digo porque hay mucho liberal por ahí que por alguna extraña razón defiende al Imperio Español. No lo hagan, es ridículo. En fin, a ninguna potencia europea le gustó que las compañías francesas tuvieran tanto poder sobre tanto territorio. Así que la Guerra de Sucesión Española estalló en 1701 cuando el archiduque Carlos decide reclamar su derecho al trono. Todas las potencias europeas, otra vez, le declararon la guerra a Luis XIV para que quitara a su nieto del trono español. Y lo hizo, de hecho, le retiró todo el apoyo durante la Guerra de Sucesión. Pero Felipe V logró quedarse gracias al apoyo de los propios españoles y gobernar hasta su partida en 1746 con una breve interrupción en 1724. Luis Diosdado había salido muy mal parado de esta guerra. Los negocios con la corona española no le habían salido como quería, las colonias estaban dejando de ser rentables con la excepción del actual Haití, y tantas guerras habían dejado a Francia en un muy mal estado financiero. Luis XIV partiría de este mundo el 1 de septiembre de 1715, dejando una Francia completamente distinta a la que se encontró. Aseguró el absolutismo en Francia, expandiéndose a otras partes de Europa. Logró poner a un Borbón a la cabeza del imperio que hasta ese momento era su mayor enemigo. Llevó a su país al estatus de hegemón en Europa, convirtiendo el francés en la lengua franca de todo el continente, incluso en un lugar tan lejano como Rusia. Su aporte a las artes también es incalculable, especialmente en el ballet, del que era especialmente aficionado. De hecho, algunos historiadores aseguran que de no haber sido rey, lo más probable es que Luis Diosdado se hubiese dedicado a ser bailarín profesionalmente. Pero lo más destacable es haber consolidado lo que posteriormente se le llamó Antiguo Régimen. Reyes autoritarios con muchísimo poder que gobernaban sin contrapesos y que justificaban su reinado gracias a que Dios supuestamente los había puesto allí. Gobernó 72 años y 110 días, siendo el reinado más longevo comprobable por la historia universal, tanto que enterró a su hijo y a su nieto, por lo que quien lo sucedería sería Luis XV, su bisnieto. Este Luis también se dedicaría a acumular más poder, meterse en guerras carísimas como la Guerra de los 7 años, impulsar la cultura y las artes en su país, ser un corrupto y anexar a Francia el Ducado de Lorena y otro territorio muy especial e importante para lo que va a ser el desarrollo de los siguientes dos videos: la República de Córcega. Les explico. Después de la caída del Imperio Romano, la península itálica no volvería a formar parte del mismo estado sino hasta 1781. Uno de los estados independientes que conformaban ese mosaico italiano era la Segunda República de Génova, cuyo territorio más pobre, la isla de Córcega, había decidido independizarse el 1 de noviembre de 1755. Por lo que tras varios años combatiendo a los independentistas, Génova decidió que eso no valía la pena y le vendió la isla a Francia el 15 de mayo de 1768. Naciendo en Ajaccio, una ciudad corsa, el 15 de agosto del día siguiente, Napoleone di Bonaparte. Luis XV finalizaría su reinado el 10 de mayo de 1774, con Francia en un estado más grave que cuando tomó el poder. Pero eso ya no sería problema suyo, sino de su nieto, Luis XVI, de quien hablaremos en el próximo video de esta serie. Espero que les haya gustado este primer video sobre la serie de Napoleón, que bueno, seguramente les llamó la atención que no lo mencionara sino hasta el final, pero es que hay que aclarar primero de dónde viene todo. Porque usualmente tenemos esta idea de que la iglesia y los nobles estaban unidas para oprimir al pueblo y que el antiguo régimen es absolutamente todo lo que existía antes de la revolución, cuando realmente no es así. El antiguo régimen empieza más o menos alrededor de la Paz de Westfalia, poco más de 200 años antes del estallido de la Revolución Francesa. Y la iglesia era en la mayoría de los casos el mayor contrapeso que existía contra el poder real.
siendo Luis XIV un monarca el primero en iniciar acciones contra ellas, no los revolucionarios liberales. En fin, si les gustó el video denle like para que el algoritmo de YouTube se lo muestre a más personas, compártalo con sus amigos para que esta comunidad siga creciendo, suscríbanse si aún no lo han hecho, síganme en TikTok, Instagram y Twitter si quieren ver más contenido como este, y por favor estén muy pendientes del siguiente video de esta serie sobre Napoleón Bonaparte, que ahora sí va a tener un papel no protagónico, pero va a estar más presente. Aplaude.